Hola chicos, en vista del feriado, pues decidí prepararles una grabación de repaso de examen en lugar de la clase sincrónica. Entonces, bueno, yo aquí tengo un examen, me parece que es del 2024, estoy casi segura, ya. Y vamos a estar resolviendo esto para ayudarles a estudiar. Y tienen que tener en cuenta que para el examen sí o sí entran los 3 capítulos que vieron. O sea, no hay manera de que no entre uno. O sea, tienen que entrar los 3 de ley. Y bueno, aquí están la mayoría de temas principales. Lo único que no está aquí me parece que es Clausius Clapeyron, que eso también suelen tomar. Pero como ustedes ya saben, eso es simplemente de saberse la fórmula y reemplazar datos, la verdad. No hay mayor ciencia en Clausius Clapeyron más que despejar. Y bueno, ya en las anteriores ayudantías ya hemos resuelto ejercicios de Clausius Clapeyron. Entonces, bueno, los dos primeros ejercicios corresponden a la primera unidad, que es termoquímica. Ya, entonces he escuchado que muchas personas no se acuerdan mucho de esta unidad. Y como tal, tampoco es tan extensa, simplemente es saberse fórmulas de calor. Esta formulita de aquí abajo que les puse, que es la de la energía interna, y también entra lo que es ley de Hess y primera ley de termodinámica. Pero más que eso no hay, la verdad. Ya, entonces, la primera pregunta nos dice: supongamos que en una primera fase 40 joules de energía se transfieren por calor a un sistema, mientras que el sistema realiza 10 joules de trabajo. En una segunda fase se transfieren 25 joules de calor fuera del sistema, mientras que se realizan 4 joules de trabajo sobre el sistema. Ya, entonces van a haber 4 literales que vamos a tener que resolver, y básicamente nos van a tener el ejercicio que está hablando de un proceso que tiene 2 partes. Ya, entonces según la pregunta vamos a estarnos refiriendo a una parte o a otra. Ya. Entonces lo primero que siempre hacemos en cualquier ejercicio es identificar datos. Al menos a mí me funciona más así, porque con los datos a veces, si no me acuerdo cómo hacer el proceso, trato de sacar ahí una lógica, a ver qué tengo y qué puedo hacer con eso, qué fórmula podría yo reemplazar con esos datos y así. Ya. Entonces siempre pongo los datos primero. Como vamos a tener primera fase y segunda fase, vamos a dividirlos así. Entonces vamos a poner aquí primera fase y está la segunda fase. Ya. Entonces recuerden que para la parte de termoquímica es súper importante la parte de los signos. Ya, porque aquí en este caso estamos trabajando con calores y con trabajo. Tanto de calor como trabajo, como indica aquí la fórmula, ya pueden tener un signo negativo o un signo positivo. Ya, y depende de la situación que esté sucediendo, el contexto del ejercicio. Ya, entonces en la primera fase nos dice que hay 40 joules de energía que se transfieren por calor a un sistema. Ya les estoy diciendo que ese es el calor. Entonces vamos a poner que Q es igual a 40 joules. Y nos dice que se transfieren por calor a un sistema. Se transfieren del ambiente al sistema. Entonces el sistema está ganando calor, ¿verdad? Entonces si está ganando calor, este calor va a ser positivo. Y bueno, por otro lado el trabajo de la primera fase nos dice que el sistema realiza 10 joules de trabajo. Entonces, en este caso, como el sistema es el que realiza el trabajo, va a ser signo negativo. Menos 10 joules. Listo. Bueno, y por la parte de la segunda fase tenemos el calor otra vez. Nos dice que se transfieren 25 joules de calor fuera del sistema, o sea que el sistema está perdiendo calor, y si pierde calor es de signo negativo. Negativo 25 joules. Y por otro lado, el trabajo nos dice que se realizan 4 joules de trabajo sobre el sistema. Entonces, como ya no es el sistema el que realiza el trabajo, sino que se realiza el trabajo sobre el sistema, el trabajo va a ser positivo. Más 4 joules. Listo. Ya. Entonces estos son los únicos datos que nos dan, la verdad. La primera pregunta dice: ¿cuál es el cambio de energía interna en la primera fase? Y bueno, aquí yo les había puesto, como les dije, la formulita de la energía interna. Yo les puse aquí delta E, pero también puede ser delta U, es lo mismo, energía interna. Ya. Yo más uso la verdad delta U, pero por si acaso se llegan a confundir luego y dicen, no, ¿qué es eso? Delta E también. Ya. Entonces,
La delta E va a ser igual al más menos calor más menos trabajo, y lo único que tenemos que hacer es reemplazar los valores que ya tomamos como dato al inicio. Entonces va a ser el calor 40 menos 10, todo esto en joules. Y bueno, esto nos da 30 joules de energía interna. Esa es la primera pregunta. De ahí tenemos cuál es el cambio de energía interna en la segunda fase. Lo mismo, cambio de energía interna es igual a más menos calor más menos trabajo. Reemplazamos los valores que teníamos, menos 25 más 4, todo esto en joules, y eso da igual menos 21 joules. Listo. Entonces esas serían como todas las respuestas de los dos primeros literales. Ya. El tercero dice, ¿cuál es el cambio neto en la energía interna del sistema? El cambio neto de la energía interna sería básicamente considerar tanto la primera y la segunda fase. Ya, o sea, la energía interna de la primera fase y la energía interna de la segunda fase. Es como la energía interna total, por así decirlo. Entonces la energía interna que nos están pidiendo va a ser la energía interna 1 más la energía interna de la fase 2. Y esto va a ser igual a reemplazar 30 joules menos 21 joules igual a 9 joules. Esta es la energía interna neta. Y la última pregunta que ¿cuál es la entalpía total del proceso? La entalpía total del proceso, aquí hay que recordar un poquito de conceptos. Cuando nosotros trabajamos a presión constante, que bueno, así es la mayoría de ejercicios en química general, se trabaja a presión constante, a pesar de que tal vez aquí no te lo dice, asumimos presión constante, ¿ya? En presión constante la entalpía es igual al calor. Entonces vamos a tener que sumar los calores tanto para la primera fase como para la segunda fase, porque nos pide del proceso entero. Entonces va a ser de primera y segunda fase. Entonces la entalpía va a ser igual al calor 1 más el calor 2. Calor 1 40 menos 25 que es el otro. Todo esto en joules, y esto va a dar 15 joules. Listo. Esa es la primera pregunta. La verdad, este es un tema que suelen tomar demasiado. Es típica primera pregunta. Típica primera pregunta es usar esta fórmula. Entonces es muy común esto. Pero son preguntas, un chance que si se dan cuenta, un poquito más como conceptuales. Porque según la lectura que ustedes le dan al ejercicio, como lo entiendan, es que ustedes van a poder sacar los valores. Porque como tal el cálculo no es muy difícil. O sea, es resta nada más. Ya, entonces es como tal entender qué estás haciendo para poder sacar bien los signos. Típico ejercicio, de verdad. Ya. Entonces, continuando acá, el segundo nos dice: en base a las siguientes reacciones y usando la ley de Hess, calcule la entalpía de formación del tricloruro de aluminio a partir de sus elementos naturales. Ya, esto también ley de Hess, súper común. Aquí nos están dando 4 reacciones, ¿verdad? Nos proponen 4 reacciones y nos dan sus entalpías de reacción respectivas y nos piden la formación de tricloruro de aluminio. Entonces, si se han dado cuenta, en la IDG siempre les dan una lista de reacciones y a la que quieren llegar, que ahí tienen que irla sumando, restando, acomodando hasta que les llegue a dar la que quieren, ¿verdad? Ya, entonces en este caso, si se dan cuenta ustedes, aquí escrita como tal, no les dan la reacción a la que quieren llegar. Simplemente les dicen que es la formación de tricloruro de aluminio. Esta es la reacción que ustedes quieren, pero no les dan la reacción planteada como tal. Y la mayoría de problemas, la verdad, suele ser así. Porque como tal, esta reacción no es muy difícil. Las reacciones de formación no son muy difíciles. Simplemente es un poquito de lógica, ¿ya? Entonces, el primer paso que nos dan es básicamente plantear la reacción a partir de sus elementos naturales. Entonces, si el producto al que nosotros queremos llegar es el cloruro de aluminio, esto de aquí es sólido. Esto de aquí es sólido. Esto es una sal. Cloruro de aluminio es una sal, es sólido. Este es el producto. Ya. Entonces, si es a partir de sus elementos naturales, ¿cuáles son sus elementos? Aluminio, cloro. Ya. Entonces, el aluminio es un metal. Por tanto, su estado de agregación es sólido. Y esto se va a mezclar con el cloro, que en su estado natural, el cloro es una molécula diatómica, que me parece que ya se las había presentado en una anterior ayudantía. Las moléculas diatómicas eran 7.
y entre esas estaba el cloro, y eso significa que en su estado natural no se encuentra solo, así como cloro, sino tiene que estar como cloro 2, tiene un subíndice 2, y este de aquí es su estado natural, es gaseoso. Listo. Ahora, es muy importante, los estados de agregación sí son súper importantes en la ley de Hess, y se van a dar cuenta justamente en este ejercicio lo importante que son, porque no es lo mismo que ustedes tengan un aluminio sólido a un aluminio líquido. Ustedes no podrían eliminarlos entre sí porque no son lo mismo, ¿ya? Entonces es muy importante lo de los estados de agregación. Bueno, esa sería la reacción, y aquí es muy importante también balancearlo. Una vez que ya la tenemos planteada, balancearlo. ¿Cómo lo balanceamos? Todas estas aquí, como son bastante cortas, bastante sencillas, se balancean por tanteo. Y bueno, tenemos que ir viendo, de este lado de los reactivos hay un aluminio, de este de acá también hay un aluminio, entonces digamos que el aluminio está balanceado. El tema es el cloro, de este lado hay 3 y de este lado hay 2. Siempre que hay un 2 y un 3 que hay que balancear, yo lo que hago es simplemente intercambiarlos. ¿Qué quiere decir? Donde están los 2 cloros, le vamos a multiplicar por 3, y donde están los 3 cloros, le multiplicamos por 2. Siempre que hay un 3 y un 2 que hay que balancear, yo multiplico por el número contrario que tienen en su índice, y listo. Porque de esa manera da 6 y ya. El tema de esto, déjenme terminar de balancear. Aquí habría, este cloro ya está balanceado, el cloro ya está balanceado, falta el aluminio. Acá hay 2 aluminios y aquí hay 1, entonces aquí vamos a multiplicar por 2. Así quedaría como tal balanceada, ¿ya? El tema aquí es muy importante, que cuando ustedes quieren sacar la entalpía de reacción de alguna cosa, en este caso el tricloruro de aluminio, que es lo que les piden, ustedes siempre tienen que dejar ese compuesto con un coeficiente de 1, ¿ya? ¿Por qué? Porque si ustedes suman todas las ecuaciones y sacan esta reacción de aquí, ustedes tendrían la entalpía de reacción para poder sacar 2 tricloruros de aluminio. Pero ustedes no quieren sacar la entalpía que se necesita para sacar 2 tricloruros de aluminio. Ustedes quieren sacar el de 1 nomás. Entonces siempre de lo que le están pidiendo, eso de ahí tiene que tener un coeficiente de 1. ¿Y cómo logramos eso? En el caso de que ya no esté de primeras así, simplemente dividen todo para el número que tiene. ¿Qué quiere decir? Si aquí hay un 2 y nosotros queremos 1, vamos a dividir todo para 2. Entonces 2 dividido para 2 es 1. Ya, pero tenemos que hacerlo para todos los miembros de la reacción. Es así como matemáticas. Cuando ustedes hacen ecuaciones, cuando hacen un cambio de un lado, tienen que hacerlo en todos los lados para que a la final no haya ningún cambio. Sigue siendo lo mismo. Entonces aquí 2, 2. Todo se dividió para 2. Entonces haciendo eso, les va a quedar aluminio, porque aquí sale 1, un aluminio sólido, más 3 medios del cloro gaseoso, dan un tricloruro de aluminio sólido. Listo. Esa es la reacción a la que queremos llegar. Ya. Entonces ahora sí es cuestión nada más de organizar las reacciones que nos dieron en un inicio para poder sacar esta de aquí. Ya. Entonces vamos a ponerlas acá abajo. 2 aluminio sólido más 6 HCl acuoso es igual tricloruro de aluminio acuoso más 3H2 gaseoso. ¿Saben qué? Me voy a demorar mucho andar copiando todo esto. Mejor solo ahí. Ah, no los copié con las entalpías. Ahora sí, sorry. Ahí está. Ya, entonces aquí lo importante para no hacer todo un desastre, porque en la ley de Hess sí es muy normal que todo se haga un desastre, luego te marees con otra cosa y otro valor y no multiplicaste y aquí sí y aquí no. Ya, vamos a tratar de hacer lo más ordenadas posible, que a veces es un poquito complicado. Ya, entonces, lo primero que yo hago al menos es identificar todas esas cosas que yo no quiero que estén en mi reacción final. Nosotros solo queremos aluminio
tricloruro de aluminio sólido. Listo, no queremos nada más. Entonces todas esas cosas demás vamos a tener que eliminarlas. Entonces a mí me gusta identificar dónde está cada una. Por ejemplo, en la primera reacción, aluminio si queremos. Este 6HCl acuoso no queremos. De ahí tenemos el tricloruro de aluminio acuoso que tampoco queremos. Y tenemos un hidrógeno gaseoso que tampoco queremos. Entonces todo esto de aquí yo no quiero. Y trato de emparejarlo hacia donde están en las otras reacciones para saber qué es que tengo que eliminar con cuál. En la reacción B, por ejemplo, tenemos el hidrógeno gaseoso, otra vez, el cloro gaseoso que sí queremos y un HCl gaseoso, que es una especie nueva. ¿Por qué? Porque arriba está acuoso y este es gaseoso, no es lo mismo. Por eso les digo que aquí es importante tenerlos en cuenta, porque si yo los hubiera pasado acá abajo y no los pasaba con su estado de agregación, no me daba cuenta y hacía cualquier cosa. Ya, entonces es muy importante. De ahí acá tenemos otro HCl gaseoso que no queremos. Tenemos el HCl acuoso que no queremos. Y en la última parte tenemos otra vez el tricloruro de aluminio acuoso que no queremos. Ya. Entonces lo que no está subrayado es lo que sí queremos. Ya. Y nos damos cuenta que todos están en su lugar, por así decirlo. El aluminio está de reactivo, el cloro está de reactivo, aluminio de reactivo, cloro de reactivo. Y el último, que es el producto, está del lado de los reactivos. Entonces lo primero que tenemos que hacer es moverlo de ahí. Lo movemos hacia el lado de los productos. Entonces ya sabemos que la última reacción vamos a tener que virarla. Y si viramos una reacción, su entalpía se multiplica por -1. Siempre, o sea, le cambiamos de signo básicamente. Si aquí estaba menos, entonces aquí va a ser por -1, se va a hacer positivo. Ya. Yo voy a ir anotando todos los cambios aquí. Y al final, en el cálculo ya ponemos el resultado. Y listo. Pero vayan anotando los cambios. Entonces el primer cambio que nosotros vamos a hacer es que la D la vamos a virar. Entonces voy a poner aquí abajito acuoso da lugar sólido. Listo. Esta es en realidad con la que vamos a trabajar, con la de abajito. Entonces voy a borrar esto, voy a poner esta de aquí, es la que no queremos. Listo. Ya. No hay nada más que virar porque ahí ya coincide todo lo que queremos en el orden que nosotros queremos. Aluminio de reactivo, cloro gaseoso de reactivo y el tricloruro de aluminio como producto. Listo. Ya está. De hecho, voy a tachar esta porque no lo tomamos en cuenta. Ya. Entonces, una vez que ya tenemos eso, tenemos que ir viendo cómo vamos eliminando el resto. Por ejemplo, podemos empezar por cualquiera. La verdad, por cualquiera. Pero yo quiero empezar por el tricloruro de aluminio sólido, por ejemplo. Nos damos cuenta, para eliminar, siempre tiene que estar uno del lado contrario del otro. Entonces, los tricloruro de aluminio acuoso, este de aquí están los reactivos, este de aquí están los productos. Eso quiere decir que están bien ubicados para eliminarse, ¿no? Lo único que tenemos que ver después es el coeficiente. Deben tener el mismo coeficiente para que se puedan eliminar por completo. Porque si aquí restamos, este va a ser un 2 menos un 1 y va a seguir quedando un tricloruro de aluminio acuoso. Y eso no queremos, queremos que se vaya por completo. Entonces lo que tenemos que hacer es dejar todos en un mismo coeficiente. Ya. Podemos multiplicar un 2 a esta reacción o podríamos multiplicar un medio a esta reacción. ¿Qué opción nos sale mejor? Multiplicar el 1/2. ¿Por qué? Básicamente porque nosotros queremos un tricloruro de aluminio sólido. Y si nosotros multiplicamos un 2 aquí, va a quedarnos 2 tricloruros de aluminio sólido. Entonces no nos conviene eso, mejor dejemos el que queremos en 1 y ya está. Entonces vamos a multiplicar 1/2 arriba. Ya. Entonces esa modificación también la anotamos aquí, porque eso también altera a la entalpía. Entonces si multiplicamos todo esto por 1/2, nos va a quedar, en este caso, aluminio 1. En este caso, 6 dividido para 2, 3. Este caso sería 1 y este caso sería 3/2. ¿Sí o no? Listo. Entonces ahora sí ya podemos eliminar el tricloruro de aluminio acuoso. Este de aquí se va con este de aquí, porque ya están 1, 1 y están de lados contrarios. Ya se fue el primero que no queríamos.
Ahora, el siguiente, vamos a hacer ahora, a eliminar el HCl acuoso. Si nos damos cuenta, el primer HCl acuoso está del lado de los reactivos y el segundo está del lado de los productos, eso quiere decir que están del lado contrario y se pueden eliminar. Ahora solo falta el coeficiente. El HCl que está en la reacción C, le faltaría un 3, ¿verdad? Para poder simplificarse con el primero, porque aquí hay 3 HCl acuosos y acá solo hay 1. Entonces vamos a multiplicar por 3 toda la reacción C. Ya, si multiplicamos por 3, ahora va a haber 3 HCl gaseosos y 3 HCl acuosos. También recordemos que se multiplica aquí por la entalpía, por 3. Entonces de esta manera ya nos quedan 3 HCl acuosos con 3 HCl acuosos y del lado contrario se eliminan. Y luego procedemos a ver, vamos a hacer ahora lo del HCl gaseoso. Nos damos cuenta que el HCl gaseoso tiene un 2 y un 3. Así que vamos a multiplicar la reacción B por 3 medios. Este de aquí por 3 medios. ¿Por qué? Porque si multiplicamos aquí 2 por 3 medios, se simplifica y nos queda 3. Y lo que queremos es que queden 3 HCl gaseosos. Entonces toda la reacción B se multiplica por 3 medios. Y si se multiplica la reacción, se multiplica su entalpía, 3 medios. Ya. Entonces haciendo ese cálculo nos quedaría aquí 3 medios de hidrógeno gaseoso, 3 medios de cloro gaseoso. Y aquí sería 3 medios por 2, 3 HCl gaseoso. Entonces ese 3 HCl gaseoso se va con el 3 HCl gaseoso y el único que nos queda eliminar es el hidrógeno gaseoso. Y si nos damos cuenta, ambos se encuentran de lados contrarios, ¿verdad? Este es producto, este es reactivo. Y justamente ya no tenemos que hacer nada porque los dos tienen el mismo coeficiente, que es 3 medios. Ya, entonces una vez que vemos que tienen el mismo coeficiente, simplemente los eliminamos. Ya. Entonces vamos a sumar las cosas que nos quedan que no están eliminadas. Vamos a ir viendo en la primera reacción, el único que nos queda en pie es el aluminio. Aluminio con coeficiente 1. Entonces va a ser aluminio sólido. En la reacción B nos queda solamente el cloro gaseoso como reactivo con coeficiente de 3 medios. Cloro gaseoso. En la reacción C no nos queda nadie. Y en la reacción D, que es esta de aquí, nos queda como producto el tricloruro de aluminio sólido. Listo. Ya, entonces, ¿llegamos a la reacción que queríamos? Sí, llegamos a la reacción que queríamos. Esto es igual. Ya, entonces justamente ya está listo, básicamente. Y lo que tendríamos que venir a hacer aquí es sacar la entalpía total de reacción. Entonces simplemente sumamos todo, tomando en cuenta las multiplicaciones que hicimos, que están anotadas en la parte derecha. Entonces si metemos todo eso a la calculadora, nos debería dar menos 700.9 kilojoules. Esta es la entalpía de esta reacción, de la reacción de formación. Entonces esta es la respuesta a la entalpía. La pregunta C nos dice, el calor de formación de tricloruro de aluminio en kilojoules es este que sacamos aquí. Yep. Y en la D nos dice, la reacción de formación de tricloruro de aluminio es exotérmica o endotérmica. Ahí simplemente vemos el signo. Recordemos que para ver con entalpía simplemente se ve el signo. Si el signo es positivo es endotérmica y si es negativo es exotérmica. En este caso tenemos un signo negativo. Entonces como es un signo negativo vamos a tener una reacción exotérmica. Ya, listo. Eso es por este ejercicio. Vamos a seguir viendo. En este caso de aquí, para este examen han tenido preguntas teóricas. Yo estoy casi segura que les dije que no suelen tomar preguntas teóricas y la verdad me sorprendí mucho ver este examen. Porque recuerdo que a mí no me tomaron nada de preguntas teóricas, pero parece que en este caso, como la unidad 2 empieza siendo bastante teórica con los tipos de... ¿cómo es que se llama? Las fuerzas intermoleculares, también están los conceptos de cambio de fase, todas esas cosas las han metido aquí. Ya, entonces dice, indique si las siguientes afirmaciones son verdaderas o falsas y justifique su respuesta. Esto es muy importante porque no piden solo justificar las falsas, sino todas. Ya, entonces, así sea verdadera, la justifican. Nos dice, el cloruro de potasio y el ácido clorhídrico se mezclan por fuerzas dipolo-dipolo.
primera pregunta de fuerzas intermoleculares. Recordemos un poquito, identifiquemos qué es cada cosa. Por ejemplo, el cloruro de potasio, yo recuerdo que les había mencionado en la clase de fuerzas intermoleculares que había una forma de identificar enlaces iónicos, ¿ya? Por medio de tabla periódica, viendo si son sales iónicas. En este caso, tenemos un cloro con un potasio unido. El potasio está en la primera columna de la tabla periódica y el cloro está en la penúltima de la tabla periódica. Como están tan alejados, se supone que su diferencia de electronegatividad es bastante alta. Y yo también les había dicho que las sales iónicas suelen estar formadas por un halógeno, que en este caso es el cloro, y por un metal que sea de la primera o segunda columna. Y este es de la primera columna. Entonces estamos segurísimos que el cloruro de potasio tiene un enlace iónico. Ya. Esto como tal no es una fuerza intermolecular por sí solo, ¿no? Simplemente esto es un enlace iónico. Por sí solo. Pero aquí les dice que se mezcla con ácido clorhídrico. ¿Qué pasa si se mezcla con ácido clorhídrico? ¿Qué es el ácido clorhídrico? El ácido clorhídrico es un líquido, puede usarse como solvente, ¿no? Porque aquí están haciendo una solución, si se dan cuenta. El cloruro de potasio es un sólido, el ácido clorhídrico es un líquido. Dice que se mezclan. Ya, entonces es como si estuvieran haciendo una solución, entre comillas. Ya, entonces el HCl nos damos cuenta por su estructura que es bastante polar. ¿Por qué? Porque la electronegatividad todo se va hacia el lado del cloro. El cloro es demasiado electronegativo al lado de un hidrógeno. Entonces esta es una molécula polar. ¿Eso qué quiere decir? Que se está mezclando una sal iónica en un solvente polar. Por tanto, no vamos a tener fuerzas dipolo-dipolo, sino más bien ión-dipolo, porque tenemos aquí involucrado a un ión. Entonces aquí vamos a poner que la respuesta aquí es falsa y la justificación es que la fuerza es ión-dipolo. Ya. Siguiente. La fuerza que atrae el amoníaco y el agua son los puentes de hidrógeno. Esto es súper mega verdadero. Y simplemente recordando el concepto de puentes de hidrógeno. Los puentes de hidrógeno era cuando teníamos un enlace NH, OH o FH. Aquí ya les dan la fórmula del amoníaco. Se dan cuenta de una que es un nitrógeno conectado a 3 hidrógenos. Entonces el EI tiene un enlace NH. Y el agua es H2O, que es así. ¿Yep? Entonces aquí también hay enlaces OH. Por tanto, los dos cumplen con puentes de hidrógeno y esa es la fuerza intermolecular más fuerte que tienen. Entonces, verdadero. Tercer literal. Los cristales de yodo en un proceso endotérmico se convierten en yodo gaseoso, mismo que se conoce como evaporación. La verdad, la primera vez que lo leí me quedé un poquito, ¿qué? Así, tiesísima. Pero es más que nada porque los tratan de joder con... Disculpen la palabra. Pero los tratan de joder con lo que es la redacción del ejercicio, pero en realidad no les están diciendo nada del otro mundo. Aquí les dicen, los cristales de yodo. ¿Un cristal en qué estado de agregación está? ¿Es sólido, líquido o gaseoso? Si ya nos están diciendo que es un cristal, de ley es sólido, ¿no? Entonces aquí están diciendo que de un estado sólido, a partir de llevándose a cabo un proceso endotérmico. ¿Qué es un proceso endotérmico? Son los que ganan calor, ¿verdad? O sea, le estamos dando calor a un sólido. Esto es, gana calor. Se convierte en yodo gaseoso, o sea, que un sólido, poniéndole calor, se convierte en gas. Cuando un sólido se convierte en gas, de una, así, de sólido a gas, de una, ese proceso dice que se conoce como evaporación. ¿Verdadero o falso? Esto de aquí es falso. ¿Por qué? Evaporación es cuando pasamos de un líquido a gas. Cuando pasamos de un sólido a gas, el proceso se llama sublimación. Ya. Listo. Entonces, si se dan cuenta, simplemente es la redacción. La verdad, la pregunta no dice nada difícil, nada que no les hayan enseñado, pero la redacción pueden sacar a muchos de ustedes de onda, la verdad, porque yo leí eso y dije, ¿qué? ¿Cuándo les dan esto en química general? Pero no, ya luego lo leí bien y me di cuenta que sí,
simplemente es la redacción como se las ponen. Y muchas veces en los ejercicios es eso, porque en los ejercicios de examen les dan contextos que no necesitan muchas veces, y vamos a ver eso más adelante. Entonces, seguimos. El cuarto literal dice: el agua tiene una tensión superficial alta debido a sus fuerzas intermoleculares de dispersión de London. Esto es falso. ¿Por qué es falso? Porque la fuerza intermolecular que predomina en el agua no son las fuerzas de dispersión de London. Bien es cierto que todas las moléculas tienen fuerzas de dispersión de London, pero las fuerzas de dispersión de London son las más débiles. Y el agua tiene fuerzas de dispersión de London, fuerzas dipolo-dipolo y fuerzas de puentes de hidrógeno. La más fuerte es la de puentes de hidrógeno, y por tanto su tensión superficial, que es básicamente es cuando los líquidos crean como una capita, si se dan cuenta cuando caen las gotas, es como que se forman chance como esferitas, ¿verdad? Esa es la tensión superficial, como una capita protectora, ¿ya? Que es un poquito más resistente. Entonces, obviamente no estamos hablando de fuerzas de dispersión de London cuando estamos hablando de una capita que se forma que es un poquito más resistente. No, estamos hablando de los puentes de hidrógeno en el caso del agua. Entonces, en este caso la respuesta es falsa, la afirmación es falsa, y la justificación son los puentes de hidrógeno los que hacen posible esta tensión superficial alta. Siguiente. Las sustancias gaseosas como el hidrógeno gaseoso y el nitrógeno gaseoso tienen esta condición dadas sus fuerzas de dispersión de London. Esto es verdadero, porque otra vez, las fuerzas de dispersión de London son las más débiles, y bueno, justamente como son las más débiles, los gases tienen esta fuerza de dispersión de London, o sea, no les da para más. A temperatura ambiente deben ser gases. Aparte, sus pesos moleculares son bastante bajos, entonces eso los lleva también a ser un gas a temperatura ambiente. Y entonces, en este caso, justificando, pues sí, porque el H2 y N2 poseen fuerzas de dispersión de London. Y gracias a ellas se atraen entre sí. Ya. Y tenemos en el último caso, en un proceso endotérmico, un líquido como el aceite aumenta su viscosidad. Un proceso endotérmico que habíamos dicho que era cuando ganan calor. Entonces básicamente nos está diciendo que al aumentar la temperatura, un líquido como el aceite aumenta su viscosidad. Más allá de que el líquido nos estén poniendo aquí en el enunciado, simplemente es ver la relación entre la viscosidad y la temperatura. Cuando ustedes aumentan la temperatura, la viscosidad baja, hace lo contrario, son inversamente proporcionales, ¿ya? Entonces esto de aquí es falso. Simplemente voy a poner que son inversamente proporcionales. Inversamente proporcionales. Ya, listo. Seguimos con la pregunta 4. Nos dice: el compuesto, en este caso es el benceno, C6H6, es una sustancia química líquida incolora y se utiliza en la industria como producto inicial e intermedio en la síntesis de numerosas sustancias químicas. A esto me refiero con que les dan contextos que ustedes, la verdad, no necesitan, no les interesa, simplemente es para, no sé, para marearlos, yo creería. Ya, y aquí entramos ya a los datos que necesitamos. Tiene un punto normal de ebullición de 80.2 grados centígrados. Los calores específicos de este compuesto, tanto en su estado líquido como gas, son de 1.72 y 1.06 respectivamente, y el calor de vaporización para este compuesto es de 394 joules sobre gramos. Ya. Entonces, lo primero que les piden a ustedes es hacer un esquema de la curva de calentamiento. Si se dan cuenta aquí, hasta se han equivocado en el planteamiento, pero aquí nos pide de la nada de un C6H14 y no, estamos hablando del C6H6, por si acasito. Ya, listo. Entonces nos pide que dibujemos la curva de calentamiento. Obviamente este ejercicio es acerca de curva de calentamiento, y cada vez que nosotros nos pidan, si se dan cuenta en el literal B,
nos dicen calcula la cantidad de calor necesaria para llegar de tanto a tanto, necesitamos sí o sí graficar la curva de calentamiento. Eso es parte de la rúbrica. Así ustedes digan, no, yo no necesito porque la puedo hacer en mi cabeza y ya listo, y ya saco los calores y ya. Sí se puede hacer así, sí es posible. No es que sin la curva de calentamiento ustedes no van a poder sacar de valor, porque simplemente lo pueden hacer por lógica o hacérselo mentalmente y ya está. Pero sí o sí, para ejercicios de tarea, talleres, lecciones, examen, ustedes tienen que dibujar la curva de calentamiento. Aquí se los piden, se los están diciendo explícitamente, ya, porque si se dan cuenta, siempre los exámenes los hacen como por apartados. Les ponen literal A, literal B y les dejan un espacio. Y la verdad es mucho más fácil así, porque es como que les dan pasos para completar el proceso. Porque imagínense, si aquí en la segunda pregunta ustedes nomás les hubieran dicho, denme el calor de formación de tricloruro de aluminio, y no les hubieran dado literal por literal, ustedes capaz ni siquiera sabían que primero tenían que plantear esta ecuación de aquí, ¿ya? Entonces es como, les ayuda a la gente que no está tan segura de los ejercicios a ir por pasos que están en orden, que necesitan para poder llegar a lo que en realidad quieren los profesores que ustedes respondan, ¿ya? Por ejemplo, acá lo mismo. Si ustedes nomás les hubieran dado, por ejemplo, les pedían calcula el cambio neto de energía interna del sistema, capaz y se quedaban tiesos y decían, ¿qué? ¿Cómo sacó eso? Y tenían que hacer todo este proceso aquí, ustedes simplemente pensando por su cuenta, ¿ya? Pero aquí en los ejercicios de los exámenes siempre les suelen dar por literales, ¿ya? Para que no se pierdan, yo creería, no sé. Entonces, eso. Pero siempre para las curvas de calentamiento, así no se los digan, tienen que hacer un diagrama de curva de calentamiento, ¿ya? Así que si alguno de ustedes me tiene como ayudante en sus cursos, ya saben por qué tienen menos calificación en la tarea de la segunda unidad. Me parece que no se los había comentado en la sección de comentarios en qué se equivocaron cada uno, pero por si acaso tengan esa duda, a la mayoría no puso la curva de calentamiento. Más bien, creo que nadie puso la curva de calentamiento y yo bajé puntos, me parece que la mitad del ejercicio por la curva de calentamiento. Ya, entonces, bueno, eso es normal, por si acaso, no es que solamente soy yo. A mí ya me han bajado, en su momento me bajaron por no poner la curva de calentamiento. Y bueno, llevo bastantes años siendo ayudante, así que también los profesores me lo dan como una parte de la rúbrica. Así que simplemente les advierto, y de hecho les advertí en la ayudantía de la unidad 2 que sí o sí tenían que hacer la curva de calentamiento. Ya, entonces seguimos después de esta advertencia. Tenemos dibuja el esquema de la curva de calentamiento que indica el proceso a seguir luego de calentar el benceno desde 30 grados a 92.3 grados. Bueno, aquí ya la puse, ya la dejé hecha para no perder mucho tiempo, pero básicamente la curva de calentamiento, para que no se confundan, también esto es muy importante, porque muchas personas que intentaron hacer la curva de calentamiento en la tarea, al menos que yo revisé, se confundieron, hicieron o un Clausius-Clapeyron, un diagrama de Clausius-Clapeyron, o hicieron un diagrama de fases, o sea, nada que ver. Es muy importante que tengan en cuenta cuáles son las unidades de cada una de estas gráficas. Ya, las tres son muy importantes. La verdad, yo no he visto muy seguido que tomen diagrama de fase en un examen. Eso es un poquito más raro. Lo normal es más Clausius-Clapeyron y curvas de calentamiento. Pero por si acaso se las tiro ahí. No es que me escuchan, ay no, creo que no toman, y justo les ponen ustedes y luego me quieren funar. No, chicos. Entonces estudien todo, por si acaso, porque ahorita hay una nueva coordinadora y muy seguramente haga bastantes cambios, porque la coordinadora anterior estuvo añísimos. Ella es nueva ahorita en coordinación, entonces ella es la que decide ahora, y bueno, seguramente los exámenes sean bastante distintos de cómo yo los conozco. Ya, entonces les decía, tenemos aquí el esquema, tenemos que dibujar desde la temperatura que nos piden, que en este caso es 30 grados, ya hasta la otra temperatura final, que es 92.3, y nos damos cuenta que tenemos que sí o sí pasar por el punto de ebullición, que nos da el ejercicio, que es 80.2. Entonces siempre identificamos cuáles son esos puntos por el que pasa el proceso que nosotros queremos. Si se dan cuenta, bueno, el ejercicio en sí ni siquiera nos da el valor de punto de congelación. Entonces, bueno, ya sabemos que solo vamos a utilizar el de punto de ebullición. Pero digamos el tal caso de que el ejercicio en la redacción les daba los dos valores, tanto el punto de congelación como el punto de ebullición.
tienen que saber identificar cuál tienen que usar y cuál no. Porque a veces pueden hacer eso simplemente para confundirlos. Ustedes dicen, me dan este valor, también tengo que usarlo. Y ustedes dibujan una de estas que nada que ver cuando les piden de esta temperatura a esta temperatura y no incluye el punto de congelación. ¿Ya? Entonces tienen que darse cuenta si en el rango de temperaturas que le piden entran los dos puntos, tanto de congelación como de ebullición. Y si no entran los dos, solo ponen el que entra en ese intervalo. ¿Ya? Listo, eso. Entonces, bueno, aquí ustedes ya conocen, son conceptos de calor sensible y calor latente. El calor sensible es cuando aumentamos la temperatura y siempre es de abajo del punto que nosotros consideramos como ebullición, congelación, y arriba de este también. Entonces, si queremos llegar de 30 al punto de ebullición, es un calor sensible. Ya, porque cambiamos la temperatura, aumentamos de 30 a 80.2. Una vez que llegamos a 80.2, que es el punto de ebullición, lo mantenemos constante porque es el calor latente. Y luego ya tenemos lo que es de 80.2 a 92.3, que es otro calor sensible. Entonces en este diagrama en total vamos a tener que sumar 3 calores. Ya, entonces ahí les ponen nombrecito, calor 1, calor 2, calor 3, listo. Ya. Ahora en el caso del proceso tenemos dos fórmulas, si es que no recuerdan. Para el calor sensible, digamos para el calor 1, que en este caso es sensible, tenemos la fórmula de masa por Cp por delta T. Si se dan cuenta, en este caso para el calor 1, la sustancia debería ser líquida, ¿verdad? Y ya para el calor 3 debería ser gas. Por eso es que nos dan aquí dos calores específicos y tienen que saber identificar cuál usar en cada calor. Como en el calor 1 la sustancia aún es líquida, vamos a usar este primer valor que es 1.72. Entonces va a ser la masa, ¿dónde está la masa? 25 gramos. 25 gramos de esa cosa. Tenemos el Cp, que es 1.72 joules gramos Kelvin, por el delta de la temperatura, que va a ser la final, 80.2, menos la inicial, que es 30. Listo. Entonces, haciendo ese cálculo, dejen ver, 25 por 1.72 por 80.2 menos 30 nos da, a mí al menos me da, no sé si me tengo mal, pero me da 2158, según yo sí. 25, 80.2 menos 30. Sí. Recuerden también, me parece que no lo había mencionado, pero aquí en los delta se puede usar tanto en grados centígrados como en Kelvin. O sea, si ustedes quieren pasarlo a Kelvin, pasen a Kelvin y lo ponen aquí en Kelvin. Pero en cualquiera de los casos es correcto. ¿Por qué? Porque yo sé que aquí les dice kelvins, entonces para poder simplificar debería aquí el delta T estar en kelvins. Sin embargo, cuando ustedes hacen una resta entre dos temperaturas, tanto en grados Celsius como en kelvins, les da el mismo valor. Ya, entonces no es necesario que lo pasen a Kelvin. Lo pueden hacer la diferencia entre grados centígrados. Ahora, si solo fuera un valor y no una resta, digamos que solo fuera así, ahí sí necesitan este valor pasarlo a Kelvin para que se simplifique con esto de acá. Pero como es una resta, no pasa nada, porque es lo mismo. Ya, y eso lo deben haber mencionado sus profesores, pero por si acaso. Ya, entonces me daba 2158.6. Esto, si se dan cuenta, el valor nos lo da en joules. También es muy importante ver lo de las unidades, si es en joules o en kilojoules. Entonces ese es calor 1. Calor 2 va a ser el calor latente. El calor latente tenía otra fórmula que era la N, que es la cantidad de moles, por el delta de vaporización. La cantidad de moles no nos las dan explícitamente, pero la podemos sacar por medio de la masa. Para pasar de masa a moles usamos el peso molecular. Y justamente, no me acuerdo si nos lo dan aquí. No, y creo que no nos lo dan. No, sorry. Es que el calor de vaporización, no me había dado cuenta, pero el calor de vaporización nos lo dan en otras unidades que no son las normales, ya. No sé si ustedes recuerdan, pero la fórmula básicamente es así, porque la entalpía de vaporización nos la suelen dar en kilojoules sobre mol. Por eso es que se multiplica por moles, para
así. En este caso, nos están dando el calor de vaporización en estas unidades, joules sobre gramo. Entonces, como nos están dando en joules sobre gramo, ya no vamos a multiplicar por moles, sino por la misma masa, que está en gramos, para hacer chup chup, y nos quedamos con los joules. Ya. Entonces, bueno, en este caso la fórmula cambia un poquito, pero si se dan cuenta es por lógica. Lógica. Queremos que todos los calores nos queden en joules, entonces vamos a ver la manera de que eso se simplifique. Entonces, en este caso no vamos a utilizar moles, sino masa. La misma masa que usamos es 25 gramos por la entropía de vaporización, 394 joules sobre gramo. Esto nos da 25 por 394, 9850 joules. Y por último tenemos el calor 3, que otra vez es un calor sensible, Cp delta T. Este era el del líquido, este es del gas. Q3 es igual a 25 gramos por el Cp del gas, que es 1.06 joules gramo Kelvin. Y el delta de temperatura va a ser de la final es 92.3 grados centígrados menos la inicial, que sería desde este punto, ¿no? 80.2. Ya. Q3 va a resultar siendo 1.06 por 92.3 menos 80.2. Es 320.65 joules. Listo. Entonces, en este caso tenemos que sacar la cantidad de calor total. No nos dice ninguna unidad. Si se dan cuenta, simplemente dice calcular el calor necesario. Entonces lo podemos dejar todo en joules, o si quieren lo dejan en kilojoules. Está lo mismo porque no nos dice nada de las unidades. Simplemente es la suma. Calor total va a ser Q1 más Q2 más Q3. Déjenme hacerlo rapidito. 2158.6 más 9850. Todo está en joules. Sí. Ya. Más 320.65. Ya. Esto nos da 12.329.25 joules. Ya. Y bueno, si lo quieren hacer más chiquito, lo pasan a kilojoules, que simplemente corriendo la coma, 3 espacios, 1, 2, 3, así. Queda 12.34 kilojoules. Listo. Esa es la respuesta de este de ahí. El calor necesario es 12.34. Es la suma de todo. Y listo. Este es el cuarto ejercicio. Seguimos con el quinto. Este es otro ejercicio de contexto. Y nos dice: Una empresa de fósforos y pigmentos luminiscentes recibe una muestra de sulfuro de calcio, nos dan la fórmula, y dice que se desea determinar para qué tipo de aplicación es más adecuada el uso de esta muestra en producción, teniendo en cuenta que el material cristaliza en una celda cúbica centrada en las caras, primer dato que nos dan, que es un sólido centrado en las caras, y nos dan la longitud de la arista, que es esto de aquí. Ya, y nos piden considerar que hay 4 moléculas de sulfuro de calcio dentro de la celda. Básicamente nos están dando la respuesta ya, porque normalmente simplemente les dicen que es una celda cúbica de tal tipo, centrada en el cuerpo, centrada en las caras, o la simple. Y con eso ustedes ya deberían saber, según teoría, cuántos átomos tiene esa celda. Aquí se los dan, lo cual no entiendo. Supongo que les quisieron ayudar en ese año con eso. Así que, bueno, aquí ya les dan la respuesta de por qué es una centrada en las caras. 4 átomos. Ya, y si se dan cuenta, lo que nos piden como tal el ejercicio es determinar para qué tipo de aplicación es más adecuado. Y aquí nos dan una tabla. La tabla dice rango de densidad y la aplicación. Entonces, según la densidad que saquemos de este sólido, vamos a ver para qué aplicación es más adecuado. Ya, entonces, ¿qué tenemos que sacar aquí? Densidad. Densidad, no sabemos. Ya. La densidad, ¿a qué era igual? La densidad es igual a masa sobre volumen. O sea que necesitamos la masa del sólido y el volumen del sólido. Y bueno, estos ejercicios de sólidos, la verdad, se suelen parecer mucho uno de otro.
simplemente como necesitamos el volumen, sabemos que el volumen es igual a la arista al cubo, ¿verdad? Entonces ahí nosotros nos daban la longitud de la arista, 5.689. Esos son, creo que son Armstrong, creo. Bueno, pero esta unidad es igual a decir esta cantidad por 10 a la menos 8 centímetros. Ya. Siempre que vean ese Armstrong, estoy casi segura que es Armstrong, es por 10 a la menos 8. Y ya. Y esta es la longitud de la arista y todo esto al cubo. Esto elevado al cubo nos da 1.841 por 10 a la menos 22 centímetros cúbicos. Listo. Ahí tenemos el volumen. Y por el lado de la masa tendríamos que empezar del único otro dato que tenemos, que son los 4 átomos de la celda. Entonces la masa va a ser igual, partiendo de los 4 átomos, podemos aquí usar el número de Avogadro, diciendo que 6.022 por 10 a la 23 átomos están en un mol de ese sulfuro de calcio. Pero nosotros no queremos mol, queremos masa. Entonces, para pasar de mol a masa, usamos el peso molecular. El peso molecular de esta cosa sería, por el calcio pesa 40 más o menos, y el azufre pesa 32. Eso da 72 gramos. Entonces aquí acomodamos que cada mol de sulfuro de calcio pesa aproximadamente 72 gramos de sulfuro de calcio. Entonces hacemos chup, 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 y nos quedan las unidades que queríamos, que son gramos de sulfuro de calcio, sulfuro de calcio, que es la masa. Entonces, haciendo la multiplicación respectiva, 4 por 72 sobre 6.022 por 10 a la 23 da 4.78 por 10 a la menos 22 gramos. Ya, entonces ahora sí ya tenemos el volumen y la masa, y simplemente reemplazamos masa sobre volumen. Masa es 4.78 por 10 a la 22 menos 22 gramos, y este de acá es 1.841 por 10 a la menos 22 centímetros cúbicos. Nos damos cuenta que aquí los rangos de densidades están en las mismas unidades, así que no tenemos que hacer ninguna conversión, gracias a Dios. Simplemente dividimos. Entonces, 4.78 por 10 a la menos 22 sobre 1.841 por 10 a la menos 22 nos da una densidad de 2.596 gramos sobre centímetro cúbico. Entonces ahora sí buscamos en qué rango entra esta densidad. Nos damos cuenta que es de densidad baja, está entre 2.5 y 3. Y esto está entre 2.5 y 3. Entonces, como es de densidad baja, su aplicación es productos con menor eficiencia luminiscente. Entonces, esa es la respuesta. Productos con menor eficiencia luminiscente. Y ya está. Listo. Pero para eso teníamos que sacar primero la densidad. Si no, no podemos hacer nada con la tablita que está aquí. Listo. Seguimos con la pregunta 6. Tenemos un ejercicio ya de la tercera unidad. La tercera unidad, si se recuerdan, era de solubilidad. Entonces, este ejercicio nos indica la gráfica de solubilidad y nos dice: se tiene una solución saturada de dicromato de potasio en 550 gramos de agua a 80 grados centígrados. Y nos pide determinar la cantidad de dicromato de potasio disuelto. Ya. Entonces, para eso primero vamos a buscar la solubilidad de esa sal a 80 grados. Identificamos dónde está la curva del dicromato de potasio, es esta, ¿verdad? Y vamos a ubicar en 80 grados centígrados, que es lo que nos dice el ejercicio. Entonces, en 80 grados hasta que choque aquí con la curva, y de ahí, de donde chocó, hasta el eje Y. Entonces, ahí más o menos es al ojo, no importa si no le dan el valor exacto que tiene el profesor en su solucionario, por si acaso. Por ejemplo, digamos que el profesor por alguna razón vio aquí un 56 y ustedes vieron que era 57 o 58, no es tan mal. Ahora, si ustedes aquí están viendo un 95, ahí sí están súper mal.
tiene que tener sentido lo que ustedes están tratando de adivinar, porque claro, obviamente aquí no está todo a escala, no tiene así toda la escala para ver qué número es. Entonces simplemente ustedes estiman según el espacio que hay en cada cuadrito, ¿no? Ya, entonces en ese caso que no le pongan exactamente lo que el profesor tenía en su hoja, no hay ningún problema, siguen estando bien mientras esté cerca, ¿no? Mientras esté entre 55, por aquí, más o menos por aquí está la mitad, a 60, debería estar todo bien. Ya, o sea, que tenga lógica el valor que ustedes están poniendo, no me van a poner 45, o sea, ni siquiera estaba en el rango, ¿ya? Entonces, vamos a poner aquí, para mí, eso es un 57. Ya, entonces yo voy a poner que la solubilidad a 80 grados va a ser 57 gramos de dicromato de potasio. Y vemos las unidades en las que está ese valor, gramos de sal en 100 gramos de agua. Entonces va a ser 57 gramos de dicromato de potasio en 100 gramos de agua. Esa es la solubilidad. Pero si se dan cuenta, el ejercicio nos dice que la solución saturada tiene 550 gramos de agua. Entonces nosotros no queremos saber la solubilidad cuando hay 100 gramos de agua. Queremos cuando hay 550. Entonces vamos a multiplicar por 550 gramos de agua. De esa manera esto se simplifica, ¿verdad? O sea, los gramos de agua se simplifican. Y haciendo este cálculo nos debería dar 57 por 550 sobre 100. Nos da 313.5 gramos de dicromato de potasio. Listo. Entonces, esa cantidad en gramos de dicromato de potasio es la que está disuelta en este caso, en estos 550 gramos de agua. ¿Por qué? Porque nos dice que la solución está saturada. Entonces, cuando está saturada, el valor que ustedes sacan de gráfica, ese es el valor que necesita de gramos en 100 gramos de agua para que la solución esté saturada. Entonces lo que ustedes hicieron simplemente fue ubicarse en la temperatura, ¿verdad? Sacan la solubilidad. Eso quiere decir que para que la solución esté saturada a 80 grados, debe tener 57 gramos de la sal en 100 gramos de agua. Pero en el caso en específico en el que estamos aquí, son 550 gramos de agua. Entonces ustedes quieren saber cuántos gramos de esa sal se necesitarían para saturar 550 gramos de agua. Por eso es que se multiplican y ahí es que queda 313.5 gramos de dicromato de potasio. Entonces esta es la cantidad que se necesita para saturar 550 gramos de agua a 80 grados. Ya, listo. Ese es el primer literal. Esta es la respuesta. Esto es lo que hay disuelto a 80 grados. ¿Ya? Ahora, en el siguiente literal nos dice cuántos gramos de dicromato de potasio precipitarían de la solución si baja la temperatura a 20 grados. Esto es muy parecido a un ejercicio que ya resolví en una ayudantía pasada, que no sé si recuerdan ese ejercicio que decía cuánta es la masa de cristales que iba a aparecer cuando bajamos la temperatura. Es lo mismo. Aquí dice precipitarían. ¿Por qué? ¿Qué significa precipitar? Es básicamente caer. Ya, entonces, de la solución que ustedes tienen, a 80 grados, todo disuelto, al irse enfriando, la solubilidad va a bajar. Entonces va a haber parte de lo que estaba disuelto en un inicio que ya no va a estar disuelto. Entonces va a comenzar a caer al fondo del vaso como sólido. Por eso dice precipitarían. ¿Cuántos gramos de esta sal precipitan? Porque ya no van a poder solubilizarse a la temperatura nueva, que es 20 grados. Recuerden que mientras más alta sea la temperatura, más solubilidad va a haber. Pero en este caso, como estamos partiendo de una solubilidad alta a una temperatura más baja, la solubilidad va a bajar. Entonces, de todo lo que había, solo una parte va a quedar disuelto y el resto va a caer como sólido. Otra vez. Ya, entonces, en este caso, lo que tenemos que hacer es partir de la solubilidad a 20 grados. Solubilidad a 20 grados de la sal. Vamos a ver en el gráfico. 20. Hacemos que choque con la curva. Y esto, al menos para mí, son 11. Aquí es 11 para mí. Entonces voy a poner que la solubilidad a 20 grados son 11 gramos de dicromato de potasio en 100 gramos de agua. ¿Ya? Pero otra vez, no estamos trabajando con 100 gramos de agua, sino con 550.
Esto se simplifica y nos queda aquí un valor en gramos. El valor en gramos sería 60.5 gramos de dicromato de potasio. Esa es la cantidad que puede disolverse a 20 grados. Entonces, si esto tenían inicialmente y solo esto puede disolverse a 20 grados, tienen que hacer una resta para saber todo lo que quedó no disuelto, o sea, que precipita como sólido. Entonces, el resultado que nos piden es la resta. Entonces, como pasamos de 80 a 20 grados, va a ser lo que teníamos en un inicio menos lo que se puede disolver ahorita. Esto da lugar a 252.5 gramos de dicromato de potasio. Entonces todo esto de aquí, estos 252.5 gramos, es lo que cae al fondo del vaso que ya no se puede disolver al bajar la temperatura. Entonces esa es la respuesta. Y para el último literal dice, ¿cuál es la concentración molar del dicromato de potasio a 50 grados? Y nos dan la densidad de la solución. Entonces vamos a buscar otra vez la gráfica. A 50 grados, ¿cuánto es la solubilidad? Es aquí. Uy. Justo queda en un valor fijo. Ay, bueno, ya. Me sale chueca ahí. Pero queda en 30. Ya, 30. Entonces la solubilidad de esta sal a 50 grados es 30 gramos de dicromato de potasio sobre 100 gramos de agua. Otra vez, no estamos trabajando con 100 gramos de agua, sino con más bien 550. Entonces aquí vamos a multiplicar por 550 gramos de agua. Se va esto, se va esto. Y nos queda aquí la cantidad de sólido. 30 por 550 sobre 100 da 165 gramos de dicromato de potasio. Listo. Ya. Y recordemos que necesitamos nosotros para sacar molaridad. Molaridad es igual a mol de soluto sobre litro de solución. ¿Sí o no? Entonces, en este caso tenemos los gramos de soluto que están en esa solución. Ya. Entonces, para pasar de masa a moles, moles va a ser igual tenemos PM igual a masa sobre moles. Entonces moles va a ser igual a masa sobre PM, ¿verdad? La masa es la que acabamos de sacar ahorita, 165 gramos, sobre el peso molecular, que sería el que nos dan acá arriba. Aquí está, 294.185 gramos mol. Y esta división nos da 165 dividido para 294.185, 0.56, redondeando 56,1 moles. Ya, entonces ahí tenemos los moles de soluto. ¿Qué nos falta sacar para sacar molaridad? Litros de solución. ¿Qué nos dan a nosotros aquí? La densidad de la solución. Densidad que era igual, masa sobre volumen. Solución, solución, solución. Nosotros aquí queremos el volumen de la solución, que va a ser igual a la masa de la solución sobre la densidad de la solución, ¿verdad? La masa de la solución es igual a la masa del soluto más la masa del solvente. ¿Sí o qué? Entonces, ¿la masa del soluto cuál era? Esta que sacamos acá arriba. Entonces va a ser masa del soluto más la masa del solvente, que son 550 gramos de agua. Ya, ahí está la masa de la solución. Y todo esto dividido para la densidad de la solución, que nos la da el literal mismo, que es 0.988 gramos sobre mililitro. Ya. Y haciendo este cálculo, 165 más 550 sobre 0.988 era, sí, 88.
da 723.68 mililitros. Pero nosotros no queremos en mililitros, queremos en litros. Entonces 1000 mililitros son 1 litro. Esto se simplifica así. Y nos va a quedar simplemente, esto es simplemente recorrer la coma. Nos queda 0.723 litros de solución. ¿Ya? Entonces ahora sí ya tenemos todo lo que necesitamos para la molaridad. Simplemente reemplazamos 0.561 mol sobre 0.723 litros de solución. Y esto va a ser igual a 0.776 molar. Listo. Y esta es la respuesta del último literal. Ya. Vamos, nos quedan 2 preguntas, creo. Sí. Y se termina el examen. Entonces vamos a la 7, que dice: la densidad de una disolución acuosa que contiene 10% en masa de etanol es de 0.984 gramos sobre mililitro. Y nos pide primero la molaridad de la solución. Si se dan cuenta, es un ejercicio simplemente de pasar a unidades de concentración. Nos piden molaridad y bueno, al final un volumen. Entonces vamos a sacar primero molaridad y molaridad. Recordemos que molaridad es igual a mol de soluto sobre kilogramos de solvente. ¿Ya? Entonces partimos, si se dan cuenta nos dan prácticamente casi nada de datos, solo el 10% en masa y la densidad del etanol es densidad de una disolución, no, es de la disolución. Esta es la densidad de la disolución. Densidad de la solución es 0.984 gramos sobre mililitro y nos dan un porcentaje masa de 10%. Ya. Entonces vamos a partir de ese 10%. 10% masa es igual a decir 10 gramos del soluto sobre 100 gramos de solución. Ya, entonces esto de aquí, podemos partir de esto para poder sacar los moles, por ejemplo. Y para poder sacar los kilogramos de solvente. Sorry. Ya, entonces lo que podemos hacer es los 10 gramos podemos agarrarlos aparte. Tenemos 10 gramos de soluto y vamos a usar el peso molecular para poder pasarlo a moles. En este caso el etanol tiene un peso molecular de 46, si no me equivoco. ¿Ya? Entonces vamos a utilizar ese valor. 46 gramos de soluto están en un mol de soluto. Dividiendo esto, 10 para 46 da 0.217 moles de soluto. Listo, ya tenemos lo que son moles de soluto, que es lo que nos pide arriba la molaridad. Y nos faltan los kilogramos de solvente. Si el porcentaje masa nos dice que hay 10 gramos de soluto en 100 gramos de solución, lo que hay de solvente es la diferencia, ¿verdad? Porque la solución es el todo. 100 gramos de solución es el todo. Y si hay 10 gramos de soluto, el del solvente tiene que ser 90, porque 90 más 10 es 100. Ya, entonces nos están dando la masa del solvente. Sería 100 menos 10, que es 90 gramos. Ya. Y nosotros nos piden la cantidad en kilogramos, entonces simplemente pasamos las unidades. 1000 gramos son 1 kilogramo. Ya. Entonces ya con esos dos valores nosotros podemos simplemente dividir los dos y ahí nos da la molaridad. Sí es 0.09 kilogramos. Y la molaridad va a ser igual a 0.217 moles sobre 0.09 kilogramos. Listo.
Entonces 0.217 sobre 0.09 da igual 2.41 molar. Listo, ya está el primero. Y el segundo es molaridad. Molaridad es igual a moles de soluto sobre litro de solución. Entonces moles de soluto ya los acabamos de sacar para la molaridad, que son estos. Y los litros de solución los podemos sacar con la densidad. Con la densidad. La densidad de la solución es igual a masa de la solución sobre volumen de la solución. ¿Y nosotros qué queremos? Volumen de la solución. Por tanto, eso es igual a masa de la solución sobre la densidad de la solución. ¿La masa de la solución cuánto es? Este valor aquí, el que nos teníamos en inicio con el porcentaje masa-masa, que son 100 gramos de solución. Todo esto dividido por la densidad que nos daba el mismo ejercicio, que es 0.984 gramos sobre ml. Y dividiendo da 0.984. 101.63 mililitros. Nosotros queremos a litros, entonces dividimos para 1000. Y esto nos da 0.10. Redondeando, 102 litros. Ya, entonces ahora sí reemplazamos los moles que teníamos, 217 mol de soluto, sobre lo que acabamos de sacar, que son los litros de solución. Y esto nos va a dar la molaridad. $2.13 molar. Listo. Y bueno, para el último literal que nos dice qué volumen de la disolución contendrá 0.125 moles de etanol, partimos de ese único dato que nos está dando, 0.125 mol de etanol. Ya. Y bueno, esto lo podemos multiplicar por alguno de los valores que tenemos arriba. Tenemos molaridad y tenemos molaridad. ¿Y qué nos está pidiendo? Volumen de la disolución. ¿Cuál de los dos, molaridad o molaridad, incluye en sus unidades el volumen de disolución? Si se dan cuenta, la molaridad es moles de soluto y kilogramos de solvente, ni involucra la solución. ¿Ya? Entonces este no vamos a usar. Vamos a usar la molaridad, porque este aquí es moles de soluto sobre litros de solución, ya que justamente litros de solución es lo que nosotros queremos. Entonces vamos a multiplicar aquí por la molaridad. La reorganizamos, sería 2.13 mol de etanol, mol de soluto, ¿verdad? Eso está en 1 litro de solución, porque eso es lo que significa este valor, ¿verdad? Esto es igual a decir 2.13 y las unidades, que es mol de soluto sobre, como no hay nada abajo, es 1 litro de etanol. Perdón, 1 litro de solución. Listo. Eso es lo que significa molaridad, ¿no? Entonces el valor que tenemos tiene estas unidades. Ya. Y lo único que hicimos aquí abajo fue reorganizarlo de tal manera que moles de etanol se vaya con moles de etanol y solo nos quede litros de solución, que es lo que nos pide el ejercicio. Entonces, haciendo este cálculo, nos debería dar 0.059 litros. Y esta es la respuesta. ¿Ya? Simplemente es de ver qué unidades tiene las concentraciones que a nosotros nos puedan servir para simplificar y llegar a lo que queremos. Eso es el último literal, cómo se resuelve. Esa es la lógica. ¿Ya? Y por último, la pregunta número 8, tenemos: en el laboratorio se encuentran 1000 gramos de una solución acuosa que es sometida a calentamiento. Ya, entonces nos da masa de solución 1000 gramos. Sometida a calentamiento, encontrándose que su punto de ebullición normal es de 105 grados centígrados. Temperatura de ebullición. ¿De ebullición de qué cosa? De la solución sería. Es de 105 grados centígrados. Y nos dice que la constante crioscópica del agua es 1.86 grados centígrados sobre molaridad.
y la constante de ebullición es 0.51 grados centígrados sobre molalidad. Listo. Entonces de una nos damos cuenta que esto es un ejercicio de propiedades coligativas. Recordemos que para propiedades coligativas no son muchas fórmulas. Tenemos para el punto de congelación, que es lo que nos dice aquí la pregunta, ¿cuál es el punto de congelación de la solución? Deberíamos utilizar estas dos fórmulas. Es igual a la temperatura de el solvente puro menos la temperatura de la solución. Y bueno, vamos a ver qué podemos hacer con los datos que tenemos, ¿no? Por ejemplo, en este caso nos pide sacar el punto de congelación de la solución. ¿Cuál es el punto de congelación de la solución? Está aquí. Tenemos que sacar TF, ¿ya? Vamos a ver si tenemos los datos. Tenemos la temperatura de fusión o de congelación del solvente puro. ¿Cuál es el solvente puro? Para empezar, dice que es una solución acuosa. Si es una solución acuosa, y bueno, aquí también nos la nombran, el solvente es agua. Entonces, bueno, aquí no les va a dar el dato, pero ustedes ya deberían saber que la temperatura de congelación del solvente puro, vamos a poner aquí temperatura de congelación del solvente puro, como es agua, es 0 grados. Si no fuera agua, tendrían que darles los datos, por si acaso. Entonces, el solvente puro es agua y la temperatura de ebullición del solvente puro, que también se la deberían saber, es 100 grados centígrados. Esas son cosas que ustedes ya deberían conocer y por eso no se las dan. Pero básicamente es eso. Entonces, el valor de este de aquí, TF con la bolita, sí que lo tenemos. Ahora, tenemos este delta, no lo tenemos, pero lo podemos sacar con la primera fórmula, ¿ya? Y la primera fórmula nos dice que es la constante por la molalidad. La constante nos la da el ejercicio. ¿La molalidad la tenemos? No. ¿Podemos sacar molalidad? Molalidad es moles de soluto sobre kilogramos de solvente. ¿Nos da alguno de esos datos? No. Entonces no podemos sacar de esa manera como hicimos acá arriba. No podemos sacar molalidad. Entonces tenemos que encontrar otro camino. ¿Qué otro dato nos está dando? Nos está hablando acerca de una temperatura de ebullición. Entonces puede ser que sea la mezcla entre dos propiedades coligativas este ejercicio. Si usamos temperatura de ebullición, las fórmulas son bastante parecidas. Aquí son temperatura de ebullición de la solución menos la del solvente puro. Así. Listo. Entonces nos damos cuenta qué datos tenemos y qué podemos calcular. Porque de este lado no podemos calcular nada de una, ¿verdad? Nos faltan cositas. Entonces en esta primera nos damos cuenta que ya tenemos esto del solvente puro. Tenemos la temperatura de ebullición de la solución, nos da el ejercicio. Entonces podemos sacar el delta TV. Entonces vamos a empezar haciendo eso. El delta TV va a ser igual a TV menos TV puntito. Esto va a ser 105 grados centígrados menos 100 grados centígrados. Y esto da igual a 5 grados centígrados. Ya tenemos el delta TV. ¿Y qué podemos hacer con el delta TV? Usar la primera ecuación. ¿Qué queremos de la primera ecuación? Queremos la molalidad, porque la molalidad que saquemos aquí es la misma que vamos a poder utilizar del otro lado. Entonces la molalidad, despejando, va a ser el delta TV sobre la constante de ebullición. Delta TV es el que acabamos de sacar. Constante de ebullición nos la da el ejercicio. 0.51 grados centígrados sobre molar. Esto va a ser igual, dejen dividir, 5 sobre 0.51, 9.80 molar. Listo. Entonces ya tenemos la molalidad y ahora sí podemos sacar el delta TF. Este es igual a la constante de congelación por la molalidad. Constante de congelación si nos dan 1.86 grados centígrados sobre molar, por el molar que es este. Listo. Entonces va a ser 1.86 por 9.8. Esto da igual 18.23 grados centígrados. Y ahora sí, despejamos lo que queríamos. ¿Qué es lo que queríamos como tal en esta parte? Sacar este valor de aquí. Entonces despejamos. El TF va a ser igual a la temperatura del solvente puro menos el delta TF. Entonces la temperatura del solvente puro la tenemos acá arriba, que es 0.
menos lo que acabamos de sacar en el paso anterior, 18.23 grados centígrados, y esto nos da igual a menos 18.23 grados centígrados como el punto de congelación de la solución. Esa es la respuesta. ¿Ya? Por eso les digo que a mí me gusta escribir los datos, porque de esa manera ustedes se dan cuenta qué más pueden utilizar, qué otra fórmula pueden utilizar. Por aquí nos hablaba puro de punto de ebullición y puras esas cosas, pero nos pide punto de congelación. Entonces simplemente leyendo lo que nos piden, ustedes dicen, bueno, me tengo que basar solo en estas, pero viendo todos los datos que nos dan, se dan cuenta que pueden relacionar las dos propiedades coligativas. Entonces por eso a mí me gusta escribir todos los datos primero, para ver qué más puedo hacer. Y ya, esa sería la respuesta de ese literal. Y en la última nos piden, se necesita saber si el soluto disuelto es el metanol. Y el único dato de la etiqueta, tenemos un frasquito del reactivo, ¿no? Que no tiene el nombre, pero sí dice cuál es la concentración de la solución, que es 23.9. ¿Ya? Cuando les dan un porcentaje así nomás, así de la nada, normalmente es masa-masa. ¿Ya? Porque las concentraciones que vienen en soluciones comerciales, en reactivos comerciales, suelen ser masa-masa. Entonces, si tenemos un frasquito donde dice una concentración de un reactivo comercial, este porcentaje es masa-masa. ¿Ya? Y nos preguntan si corresponde al soluto, si el metanol es el soluto o no, básicamente. Entonces, ¿cómo nosotros podemos saber si ese es el soluto o no? Tenemos que ver el peso molecular. Si el peso molecular es igual al del metanol, nosotros decimos que sí es el soluto, ¿ya? Y si no, no. Esa es la forma de identificarlo, peso molecular. Entonces, ¿qué queremos ahorita nosotros? PM. PM, que es igual, masa sobre moles, ¿ya? Entonces necesitamos, como es el PM del soluto, necesitamos masa del soluto y moles del soluto, ¿ya? Entonces, vamos a ver qué podemos hacer. Podemos partir del porcentaje que nos da de concentración del frasco, ¿no? Decimos que es 23.9% masa-masa, que esto es igual a decir 23.9 gramos de soluto, o sea, el metanol, perdón, en el caso de que sea, ¿no? En este caso vamos a decir que aún no sabemos, entonces es soluto sobre 100 gramos de solución. ¿Ya? Pero nosotros no estamos trabajando con 100 gramos de solución. ¿Con cuánto estamos trabajando? 1000 gramos de solución. Entonces multiplicamos aquí para saber cuánto soluto en realidad hay. 1000 gramos de solución. Entonces esto se simplifica con esto. Y nos va a dar 239 gramos de soluto. Ya. Entonces, ¿esto qué es lo que acabamos de sacar? La masa de soluto. Entonces ya tenemos uno de los datos que necesitamos para poder sacar el peso molecular. Déjenme poner otro color. Peso molecular. Esta es. ¿Ya? ¿Y ahora qué nos falta sacar? Los moles, ¿ya? Del soluto. Entonces, ¿cómo podemos sacar los moles de soluto? Normalmente, si ustedes tienen la cantidad de masa de soluto, ustedes usan el peso molecular y sacan los moles. En este caso, como lo que queremos determinar justamente es el peso molecular, no nos podemos ir por ese lado, si se dan cuenta. Entonces, lo que tenemos que hacer es usar el otro dato que tenemos. ¿Qué otra concentración tenemos? Aparte de la que nos dio el ejercicio, nosotros sacamos en el primer literal que la concentración también expresada en molaridad es 9.8. Entonces, vamos a trabajar con eso. 9.8 molar es igual a decir 9.8 gramos de soluto, perdón, moles de soluto, ya, esto sobre 1 kilogramo de solvente, listo. Y justo aquí está lo que nosotros queremos, moles de soluto. Ahora, lo que hay que hacer es deshacerse de esto de abajo que no queremos, que son los kilogramos de solvente. Entonces vamos a tener que multiplicar por la cantidad de kilogramos de solvente que tiene esta solución. Pero nosotros no tenemos la masa de solvente, ¿verdad? ¿Cómo podemos sacar eso? Tenemos masa de soluto, que es esta de aquí. Y el ejercicio nos da en un inicio la masa de solución, que está acá arriba, que es 1000 gramos, ¿verdad? Entonces, si ya tenemos nosotros que la masa de la solución es igual a masa del soluto más masa del solvente, entonces la masa del solvente va a ser igual a la masa de la solución menos masa del soluto. Por tanto, la masa de la solución es 1000 gramos, esta es 239 gramos, y la masa del solvente va a ser, restando eso,
761 gramos de solvente. Listo. Y como nosotros queremos la cantidad en kilogramos, simplemente hacemos la conversión. 1000 gramos, 1 kilogramo, y esto va a ser igual a 0.761 kilogramos de solvente. Ya, entonces ahora sí, esta cantidad que acabamos de sacar la podemos multiplicar aquí. Ya, esto se va con esto, y haciendo esto en la calculadora nos debe dar 7.4578 mol de soluto. Y ahora sí ya sacamos lo otro que nos faltaba para sacar el PM. Mol de soluto. Listo. Entonces ahora sí podemos reemplazar. PM del soluto, que no sabemos aún quién es, va a ser la división de los dos valores que sacamos. De la masa sobre los moles. Y eso nos da 32.05 gramos mol. Ahora vamos a comparar con el peso molecular del metanol. El peso molecular del metanol va a ser igual. Aquí nos dan la fórmula, ¿verdad? Entonces calculemos. El carbono pesa 2 y tiene un solo carbono, entonces va a ser 12 gramos mol, más el hidrógeno pesa 1 gramo mol, pero hay 4 hidrógenos, entonces va a ser esto por 4, más un oxígeno que pesa 16 gramos mol. ¿Ya? Y haciendo la suma respectiva de todo esto nos da 32 gramos mol. Entonces ahí nos podemos dar cuenta comparando que es prácticamente lo mismo, ¿verdad? Entonces, como es prácticamente lo mismo, podemos decir que el soluto con el que estuvimos trabajando todo este rato en el ejercicio era el metanol. Entonces la respuesta de como tal de este literal es sí es metanol. Sí es metanol. ¿Ya? Listo. Entonces eso sería todo para este repaso de examen. La verdad los ejercicios suelen ser de los mismos temas. Ya hemos revisado todo según yo en las ayudantías. Digamos, si no les llegan a poner estas dos propiedades coligativas, les pueden poner las otras dos, que son presión osmótica y presión de vapor. Pero la verdad las más comunes a usar son estas dos, ebullición y congelación. No les estoy diciendo que no les pueden tomar las otras por si acaso, sí les pueden tomar, pero las más comunes son estas. Ya. En unidades de concentración ahí sí tienen que estudiarse todas las fórmulas de unidades de concentración, tanto físicas como químicas. De ley les van a tomar eso sí o sí. Solubilidad, esto es de vez en cuando, no siempre toman solubilidad. En solubilidad con la gráfica esta sí, no es siempre, pero sí pueden tomarles. Acá en parte de sólidos, la verdad no hay mucha variación en los ejercicios. Sólidos es bastante fácil, es simplemente saberse que el volumen es igual a la arista al cubo. Saber usar densidad también, densidad igual a masa sobre volumen. Y bueno, saberse cuántos átomos hay en cada tipo de celda cúbica. También es muy importante. A pesar de que aquí se los daban, ya se los regalaban. Pero normalmente no se los dan. Curva de calentamiento también es súper común. Y Clausius-Clapeyron también. Diagrama de fase no tanto. ¿Qué más? Fuerzas intramoleculares, la verdad yo no he visto que entren mucho. Pero justo en este examen los quisieron molestar y les tomaron fuerzas intramoleculares. ¿Y qué más? Bueno, termoquímica suele ser ley de Hess, sí o sí. Y esta parte de esta formulita de aquí. También puede entrar lo de calorimetría, que no sé si se acuerdan, pero son como los cálculos de su primera práctica, de la práctica justamente de calorimetría, que tenían que decir que el calor que gana el sistema es igual al menos calor perdido. Y ahí hacían ustedes una suma para sacar el calor, la capacidad calorífica del calorímetro. Ya, entonces esas sumas de calores, eso también les pueden tomar. Pero ya les voy a pasar, ahorita que les pase la grabación, les paso un documento que preparé de termoquímica,
que tiene las fórmulas principales y algunos ejercicios para que repasen, porque sé que no les alcancé a dar una ayudantía de termoquímica, por lo que me entregaron los horarios de ayudantías tarde. Entonces, bueno, para los que no entendieron muy bien termoquímica, les va a servir un poco de ese archivo. Tampoco es la gran cosa, pero es lo que pude hacer. Entonces ya, listo. Mucha suerte en su examen, chicos, y cualquier cosa me pueden estar escribiendo. Solo tengan en cuenta que así como ustedes van a estar en exámenes, yo también voy a estar en exámenes, y bueno, también tengo full cosas que hacer. Entonces, si no les llego a contestar, no es de mala, sino que seguramente esté en crisis en ese momento y ya está. Entonces, en todo lo posible voy a tratar de responderles, ¿ya? Pero tampoco me van a escribir a las 3 de la mañana y esperen que yo les conteste antes de su examen. O sea, tampoco se pasen. Entonces, listo. Eso, chicos. Si tienen alguna duda con respecto a la ayudantía, si ustedes dicen, no, este ejercicio está mal resuelto, así, me escriben también, no pasa nada. Y ya. Entonces, bueno, mucha suerte, que les vaya bien.